Vamos a ver algunos ejercicios básicos de plano inclinado. Vamos a empezar desde lo más sencillo, sin fuerzas de rozamiento, sin tensiones, sin poleas, sin nada. Y vamos a ver dos casos, uno en el que se lanza desde arriba y se deja caer, y otro que se lanza desde abajo y se empuja para arriba, ¿vale? Tenéis que haber visto el vídeo anterior sobre cómo plantear los ejercicios de plano inclinado para ver los ángulos, y vamos a partir de ahí. El primer ejercicio, vamos a tener el plano inclinado, vamos a poner por ejemplo que sean 30 grados, y nos dan un objeto que cae desde ahí. Los datos que nos dan es que la longitud del plano inclinado son 4 metros, que el objeto tiene de masa 20 kilos, ¿vale? Y 30 grados del ángulo, ¿vale? Y nos van a pedir varias preguntas respecto a este ejercicio. Todos se hacen igual, voy a seguir para que vayáis viendo. Lo primero que hay que hacer es como siempre, vamos a ver los ejes, vamos a descomponer las fuerzas. Entonces, en el centro de masas dibujamos los ejes que tenemos, ¿vale? Y vamos a dibujar las fuerzas. Las fuerzas que tenemos aquí son el peso, ¿vale? Y la normal que ejerce el plano sobre la caja, porque si no se hundiría el plano. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es descomponer ese peso en los ejes que hemos dibujado. Entonces aquí habría un peso sub x, si este es el eje x, y aquí habría un peso sub y, si ese es el eje y. Y por lo que vimos en el vídeo anterior, estos son 30 grados, ¿vale? Entonces, directamente, como siempre lo vamos a usar, yo lo que suelo hacer es directamente escribir cuánto vale esa descomposición de pesos. Si tenemos aquí P sub x es este de aquí, ¿vale? Entonces P sub x es P, que es la hipotenusa, por el seno de 30 grados, ¿vale? Y P sub i es P por el coseno de 30 grados por la misma razón, ¿vale? Porque P sub i es el contiguo ahí, ¿vale? Ya tenemos los dos que teníamos. El peso sabemos que es m por g, ¿vale? Entonces es mg seno de 30 grados y mg coseno de 30 grados, ¿vale? Con esto ya podemos resolver todo. Nos van a preguntar cosas como cuál es la fuerza con la que baja la caja, ¿vale? Entonces, solo tenemos que sustituir, ¿vale? Porque la única fuerza que hay, P sub i está compensada con la normal, es decir, hay un peso, hay una componente del peso que empuja el plano y una reacción del plano al peso, y esas dos se anulan, ¿vale? Pero el peso x, la componente del peso en x, no se anula con nada y por eso baja. Entonces, en el eje x, la sumatoria de fuerzas que hay es solamente el P sub x, que es mg, que es 20 por 9,8 por el seno de 30 grados, 9,8 por el seno de 30, que son 98 newtons. Entonces, P sub x son 98 newtons. ¿Cuánto vale las fuerzas en I? ¿Cuánto vale la normal? Pues es lo siguiente que nos preguntan. ¿Con qué reacción empuja el plano a la caja? Vale, pues esa es la normal, que es P sub i, que es 20 por 9,8 por el coseno de 30. ¿Vale? Y eso es 169,74 newtons, si lo multiplicáis. Entonces P sub i es igual a 169,74 newtons. ¿Vale? Todos los ejercicios que tengáis de este estilo, siempre calcular P sub x, P sub i. P sub i es la normal, P sub x es la que le está tirando para abajo, ¿vale? La siguiente cosa que me pueden preguntar es con qué aceleración baja, ¿vale? Hemos dicho que la que cae es, la que hace que caiga es P sub x,
que es masa por gravedad por el seno de 30. ¿Vale? Esas son la suma de fuerzas que hay en la eje X y hay una aceleración. Entonces, si hacemos la ecuación de Newton, la ley de Newton, la suma de fuerzas tiene que ser la masa por la aceleración. ¿Vale? En el otro lado no hay masa ni aceleración, por lo tanto es cero. ¿Vale? Por eso sale en el otro lado que la suma de fuerzas, que es la P sub I menos la N, es cero, y entonces por eso sale, para que lo veáis en el otro lado, la suma de fuerzas en I es N, estamos tomando el eje al revés, P sub I menos N, que es masa por aceleración es cero, y entonces P sub I es igual a N. Por eso P sub I es la normal. ¿Vale? En el eje X, suma de las fuerzas es P sub X, que es masa por gravedad, que es masa por aceleración. ¿Vale? Masa por gravedad por seno de z. Bueno, pues si hacemos esto, sale que la aceleración es G por el seno de 30. ¿Vale? Que es, esto es un medio, pues 4,9 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces está cayendo con una aceleración de 4,9 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Y la otra cosa ya sabemos con que, las fuerzas que hay, ya sabemos la aceleración. La otra cosa que me pueden decir es, bueno, yo te he dicho que el plano son 4 metros, ¿cuánto tarda en recorrerlo? ¿Vale? Esto es un movimiento acelerado. El movimiento acelerado es, la fórmula ya lo vimos en su día, S0 más VOT más un medio de A t cuadrado. Se tira desde arriba, por lo tanto no hay espacio inicial. Sale en reposo, por lo tanto no hay velocidad inicial. Quiere decir que esto es un medio de A t cuadrado, y como el eje X lo hemos mirado por allá, lo hemos puesto para allá, la aceleración es positiva, entonces el espacio, que es 4 metros, es un medio de 4,9 por t cuadrado. Por lo tanto, t es igual a la raíz cuadrada de 8 dividido entre 4,9. Pasamos para allá, ¿vale? Que es 1,27 segundos. ¿Vale? Entonces, el tiempo que tarda en recorrer los 4 metros es 1,27 segundos. ¿Vale? Poco más nos pueden preguntar sobre este tipo de ejercicios y todos se hacen igual. Descomponéis, calculáis las componentes del peso, la del Y si no hay nada más es igual a la normal, la del X si no hay nada más, que en este caso no hay nada más, es la que tira para abajo, y con esa se calcula la aceleración, el tiempo, etc. ¿Vale? Vamos a ver el otro caso del que estábamos hablando, que es el opuesto. Ahora tenemos algo subiendo por una rampa, ¿vale? Y solo por complicar, en este caso un coche, ¿vale? Y solo por complicar un poco el tema, nos dicen que los datos que nos dan son, hay una velocidad de 72 kilómetros partido por hora, ya sabemos que eso hay que transformarlo a metros partido por segundo, y la inclinación, la pendiente, nos la dan en un 6%, y ahora vamos a ver qué es eso, ¿vale? Y nos preguntan el tiempo que tarda en pararse y la longitud que recorre en ese tiempo, el espacio, ¿vale? Bueno, de nuevo descomponemos, hacemos los ejes, centro de masas, hacemos el eje Y y hacemos el eje X. Cuidado, ahora, porque ahora los signos sí que van a importar. Podríamos poner el eje X al otro lado, nos da igual, ¿vale? Y entonces, aquí no sé por qué lo he dibujado un poco inclinado, pero vamos a ponerlo ahí para que veamos. Entonces, el peso es por aquí, perdonad, el peso es por aquí, ahí, ¿vale? Y entonces tenemos que ahora encontrar, y tenemos un eje X ahí, ¿vale? Vamos a encontrar el ángulo. ¿Qué es eso de la pendiente 6%? Una pendiente 6% es aquella donde cada 100
metros que se avanzan en plano, en horizontal, en vertical sube 6, ¿vale? Entonces, si llamamos esto alfa, ya nos podemos dar cuenta que tangente de alfa es 6 partido por 100 igual a 0,06. Y si hacemos ese ángulo, tangente a la menos 1 de 0,06, sale alfa igual a 3,4 grados, ¿vale? Entonces, aunque nos han dado así, directamente de otra manera nos están dando el ángulo, ¿vale? Simplemente es otra manera de complicar las cosas. Y no cuesta mucho calcularlo si sé lo que es la pendiente, ¿vale? 6%, cada 100 sube 6, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el ángulo como antes. Si tenemos el ángulo, sabemos que esto es 3,4, sabemos que este es 3,4, ¿vale? Vamos a descomponer las fuerzas como queríamos, entonces se va a descomponer esta en una P sub X aquí, que va a ser negativa, cuidado, y se va a descomponer esta en una P sub Y, ¿vale? P sub X es P por el seno de 3,4, ¿vale? P sub Y es igual a P por el coseno de 3,4. Vale, cuidado, porque mucha gente aquí empieza a aprenderse de memoria que la X es con el seno y la Y es con el coseno. Casi siempre es así, pero nos pueden poner algún caso que no. Pensarlo. Opuesto, que es la de la X en este caso, es el seno, contiguo es la Y, ¿Vale? Cuidado que si me cambian los datos en algún ejercicio hay con un poco de mala leche y eso cambia, ¿vale? Vale. O que me pueden forzar los ejes o algo así. Entonces ya tenemos esos datos ahí, ¿vale? Lo siguiente que me pueden preguntar, por ejemplo, es... bueno, si tenemos esto, esto sería de nuevo la masa del objeto por la gravedad, por el seno de 3,4, igual a masa por la gravedad por el seno, por el coseno de 3,4. Entonces diréis, va, pero no tengo la masa y... No os preocupéis. Vale, ahora, ¿cuál es la aceleración con la que cae? ¿Vale? Ya sabemos que la sumatorio de o sea, con la que sube. Ya sabemos que el sumatorio de fuerzas en X es, en este caso, menos P sub X, ¿vale? Porque es negativa, ¿vale? Y eso es la masa por la aceleración con la que sube, ¿vale? P sub X hemos quedado que es, por lo tanto, masa por la aceleración es P sub X, que es esto, ¿vale? Fijaros que me den la masa o no me da igual, porque la aceleración con la que sube es A es igual a G por el seno de 3,4 y eso es más o menos, eso es 0,06 por G igual a 0,588 metros partido por segundo. La aceleración es en el eje X negativa porque cae de menos 0,588 metros partido por segundo. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger la velocidad, que nos la daban en 72 kilómetros partido por hora. Tenemos que pasar a metros partido por segundo. Hay un vídeo que ya hemos hecho sobre esto, os conviene mirarlo con el factor de conversión, pero lo voy a hacer rápidamente. Nosotros queremos quitar las horas y ponerlo en segundos, y hay 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora, y así se van las horas, y queremos quitar los kilómetros y poner los metros, y hay 1000 metros en un kilómetro, y entonces esto, así se van los kilómetros, 72 por 1000 dividido entre 3600, que sale 20 metros partido por segundo. Entonces la velocidad es 20 metros partido por segundo en unas unidades
que podamos usar, ¿vale? Entonces me van a pedir el tiempo cuando eso para. Eso está subiendo con una velocidad uniforme y el peso, la componente del peso en el eje X le está tirando para atrás, le está frenando con una deceleración, ¿vale? Es un movimiento acelerado, decelerado en este caso, por lo tanto V es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿vale? En el eje X. La velocidad es la velocidad inicial, que es 20, menos, porque en este caso es negativa, 0,588t, y queremos ver cuándo para, así que es 0. Por lo tanto, t es 20 dividido entre 0,588 igual a 34 segundos, 34,01. Más o menos 34 segundos. Tenemos aquí que el tiempo que tarda en pararse es más o menos 34 segundos. ¿Vale? Y si queremos calcular cuánto eso se ha parado los 34 segundos, queremos calcular cuánto ha recorrido. De nuevo es un movimiento acelerado, decelerado, entonces el espacio que se está moviendo en el eje X, espacio inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de at cuadrado, todo en el eje X. Espacio inicial no hay porque empieza abajo, así que tenemos que eso es velocidad inicial, que es t por el tiempo, menos la aceleración inicial porque es negativa, un medio de 0,588 por t cuadrado. Si metemos ahí que t igual a 34, me sale que ese es el espacio en X, es 340,13, ¿vale? 340,13, por lo tanto el espacio es más o menos igual a 340 metros, ¿vale? Entonces, todos estos ejercicios se hacen igual, encontramos el ángulo, en el caso de subir lo que hace, bueno, encontramos el ángulo, ponemos los ejes, descomponemos en los ejes, en el caso de subir la aceleración va a ser negativa, en el caso de bajar la ponemos positiva, con la componente X calculamos la aceleración. Con la aceleración podemos calcular la velocidad, el tiempo, el espacio, con las fórmulas típicas de dinámica.